Muy buenas tardes a todos. Es una alegría darles la bienvenida al webinar Construyendo hábitos saludables para mi bienestar. Queremos agradecer a la Dirección General de Educación Básica Regular, a la Unidad de Tutoría y Orientación Educativa y a la Estrategia de Educación Te Escucha que han hecho posible este espacio pensado especialmente para la comunidad educativa. También queremos agradecerles a ustedes, docentes y familias, que nos acompañan el día de hoy. Sabemos que dedican su tiempo y esfuerzo a formar y cuidar a los estudiantes, y justamente este encuentro busca brindarle ideas y recursos para cuidar también su propio bienestar. Mi nombre es Eduardo Trujillo, psicólogo de la Estrategia Educación Te Escucha. Y yo soy Mónica Pellegrino, también psicóloga de la estrategia Educación Te Escucha. Y es, como ustedes saben, Educación Te Escucha es una estrategia del Ministerio de Educación desde tutoría que brinda atenciones socioemocionales a los estudiantes, familias y docentes de todo el país. Muchas gracias, Mónica. El objetivo de este webinar es facilitar el reconocimiento de la importancia de percibir el bienestar como una prioridad y compartir estrategias para crear y reforzar hábitos saludables. En cuanto a la ruta metodológica, vamos a empezar con una introducción y posteriormente vamos a pasar a brindarles algunas sugerencias que posibiliten el bienestar en cada momento del día. Así que los invitamos a estar completamente atentos durante toda este espacio que más o menos va a durar una hora. También pueden dejar sus preguntas, pueden reflexiones, comentarios, saludos en el chat de esta transmisión. Y vamos a estar atentos para recoger todo y poder darle respuesta a todas las preguntas que nos hagan. Hoy vamos a empezar un tema muy importante, ¿no? Este tema muy importante. Y para eso vamos a hacer una pregunta en primer lugar, ¿no? Esta pregunta, ¿no? Al final del día, ¿sientes que tienes la energía suficiente para realizar actividades personales? ¿O quizás el cansancio predomina en ti? Pueden colocar cada una de sus respuestas en el chat. Qué pregunta tan importante, Eduardo. O sea, si sientes que la energía suficiente para realizar tus actividades personales o el cansancio predomina al finalizar el día. Yo creo que es una pregunta, aunque parece obvia la respuesta, nos habla de algo muy profundo, de los hábitos que forman parte de nuestra rutina diaria. Los invitamos, por favor, a poner todas sus respuestas. ¿Cómo te sientes al final de la noche? ¿Te sientes al final del día con mucha energía como para seguir haciendo cosas o de repente ya súper cansado? En tu caso, Eduardo, al final del día, ¿cómo te sientes? ¿Sientes que tienes la energía suficiente para realizar actividades personales o predomina el cansancio en ti? Bueno, va a depender mucho de cuáles son los hábitos que yo haya empezado en mi vida, ¿no? De repente no he empezado con mucha energía, con muchas actividades y o de repente al revés, de repente me he estresado demasiado y entonces el día anterior no he dormido bien, ¿no? Y de repente llegué muy cansado, ¿no? Van a haber días que llego directamente a mi cama, de repente me va a dar hambre o solo quiero descansar. Otros en que de repente sí tengo ganas de hacer algunas cosas u otras, ¿no? Y de repente con mi familia. Pero por favor, no se olviden, cada uno puede compartir, puede mencionar en el chat cuál sería su respuesta, ¿no? ¿Sienten que la energía que ustedes tienen al finalizar el día es suficiente o el cansancio predomina? Sí, eso es importantísimo, de verdad, Eduardo, porque yo también me pregunto, ¿no? Y efectivamente, hay días en que yo llega a las 9 de la noche y todavía tengo mucha energía, pero otros días ya son las 4 o 5 de la tarde y de verdad quisiera estar en mi cama. Entonces, ¿de qué depende? ¿De qué depende este cambio en nosotros? ¿No? Vamos a ver si alguien quiere contestar y si no, le dejamos ahí la pregunta abierta para que lo puedan poner en el chat. Cada uno puede compartir de repente sus experiencias, desde sus vivencias, cada una de estas situaciones, Ujú. ¿no? No se sienta mal, puede mencionarlo, puede responder en el chat, ¿no? Sí, Este claro, porque espacio esto para eso. es importantísimo poder entender qué hago yo para que hayan días en los que voy a estar muy bien. Bueno,
Vamos a dejar ahí abierto el chat para que las personas puedan escribir sus respuestas y en casa también pueden preguntarse, bueno, ¿cómo termino el día? ¿No? Que es tan importante. Ahora veremos las diferencias. Los hábitos que tenemos no siempre juegan a nuestro favor. Algunos fortalecen nuestro bienestar, pero otros, cuando muchas veces no nos damos cuenta y los repetimos, pueden generar cansancio, estrés o malestar. Por eso es importante saber a ciencia cierta qué entendemos por bienestar. ¿No? No necesariamente el concepto de bienestar que yo estoy manejando es igual que el que maneja Eduardo o manejan los demás. No se trata solo de la salud física, sino también del equilibrio emocional, de las relaciones positivas que construimos y de tener la energía necesaria para asumir nuestras responsabilidades en todo el día y disfrutar de la vida. En esa misma línea, el proyecto educativo nacional al 2036 señala que el bienestar socioemocional es un estado que incluye cómo gestiono mis emociones, cómo gestiono mi vida social y qué hago para la sana convivencia, todo esto cómo se interrelaciona conmigo mismo, con mi desarrollo y con la sociedad. Es muy importante entender que el bienestar socioemocional, como lo dicen, tiene que ver con varias aristas de nuestra vida, no solamente con mis emociones, sino con todo, con la convivencia, cómo yo me puedo relacionar con los demás. Eh, bueno, buenas tardes al público también que nos está saludando, ¿no? En el chat. Y bueno, justamente para profundizar un poco esto, ¿no? Y para profundizar en la pregunta anterior que hicimos, eh, ¿cómo es que ustedes terminan en su día a día? Va a depender muchas veces de cómo, eh, de reconocer en primer lugar que cada una de estas acciones que favorecen el bienestar va a beneficiar nuestra actitud, ¿no? Profundizando un poco en esto, no es lo mismo llegar a la noche con energía que terminar el día sintiendo que todo el cuerpo se apaga porque no cuidamos de nosotros mismos. Y la ciencia lo respalda. Dormir poco o dormir mal no solo genera sueño al día siguiente, sino que también hace que la memoria se debilite y la concentración se disperse. Esto va creando fatiga y se puede sentir días o semanas después. Se siente letargo o también desmotivación. A esto se le conoce como la deuda del sueño, que es justamente la acumulación de horas de sueño que no se han dormido, resultando al final en un déficit de sueño crónico que afecta negativamente a la salud física y mental, ¿no? No sé si es que ustedes habrán sentido en algún momento que quizás han estado amaneciéndose constantemente, durmiendo solamente 4 horas, 3 horas, 5 horas, y al final, durante varias semanas, se siente cómo es que repercute todo eso, ¿no? A pesar de que vuelvo a dormir y vuelvo a dormir muy bien, los días siguientes no es fácil recuperar. De la misma manera, la falta de actividad física va sumando tensiones y reduce también la motivación, ¿no? Es muy importante hacer actividad física en nuestro día a día, no solamente para de repente mejorar nuestro aspecto o tener mayor cantidad de músculos, ¿no? Sino también para el propio bienestar. Eh, Moverse unos pocos minutos al día ya ayudaría a liberar el estrés. Sí, claro, definitivamente. Mira, antes de continuar, Eduardo, aquí Leonel nos dice de que trabajar a 1 hora de la ciudad, de tu ciudad, y viajar diario en las mañanas y de regreso es muy cansado. Efectivamente, ¿no? Una de las situaciones que tenemos en Lima y en algunas provincias del Perú es justamente el tráfico, el movilizarnos o a veces ni siquiera es el tráfico, sino la distancia donde queda tu centro laboral y es cansado. A pesar de que a veces de repente venimos cabeceando, pero igual nos cansamos, ¿no? Igual porque no estamos en nuestra cama, no estamos realmente descansando. Muchas veces pensamos que cuidarnos requiere grandes recursos de tiempo o de dinero, pero no necesariamente es así.
Muchas veces podemos optar por algunas cosas, cambiar algunas cosas en nuestras conductas, en nuestros hábitos, que nos va a poder ayudar a tener bienestar. Por ejemplo, de repente en vez de tomar una gaseosa o un refresco con azúcar, puedo tomar agua. O en lugar de irme por el ascensor, acá por ejemplo, en Lima, puedo usar una, las escaleras. O de repente, en lugar de estar, no sé, en un bus puedo caminar unas 5 o 6 cuadras. Entonces, es importante nosotros saber cómo podemos optimizar lo que hacemos para convertirlos en hábitos saludables. Lo interesante es que poco a poco podemos ir cambiando y que estas semillas, aunque sean pequeñas, con la constancia se convierten en cambios muy, muy grandes, adecuados para nosotros. Claro, Mónica, ¿no? También en relación al comentario, ¿no? De trabajo 1 hora de la ciudad, viajo a diario, ¿no? En general, cada uno podría tener algunas circunstancias y otras circunstancias que pueden, digamos, beneficiarnos o perjudicarnos, ¿no? Pero la cosa es, el objetivo es cómo trabajamos nosotros o qué hacemos nosotros para mejorar nuestro bienestar a pesar de esas condiciones, ¿no? Irnos esforzando en hacer estos de repente consejos de bienestar, ¿no? Entonces, podemos imaginar los hábitos como un espejo. Siempre nos van a devolver lo que hacemos, ¿no? Si cuidamos de la alimentación, el espejo refleja la energía y la claridad mental. Si dormimos bien, refleja el equilibrio y la renovación, como un sistema que se reinicia, ¿no? Y si cultivamos relaciones sanas, refleja apoyo y seguridad, justamente como una red que nos sostiene en momentos difíciles. Ujú. Y no solamente hablamos de las impresiones, los estudios muestran que el apoyo social de calidad ayuda a enfrentar mejor el estrés, nos ayuda a disminuir la carga emocional y fortalecer la salud física. Es decir, cuando los vínculos también, cuidar los vínculos también es parte de cuidar a nosotros mismos y nuestra salud. Entonces, la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿cuánto de lo que hacemos cada día realmente ayuda a sentirnos mejor? ¿O cuánto influye en no sentirnos bien? A veces creemos que son las grandes decisiones las que transforman nuestra vida, pero en realidad es la suma de esas prácticas sencillas, muy pequeñas, pero repetidas diariamente con constancia, las que contribuyen a nuestro bienestar. Claro, muchas veces nosotros pensamos que queremos cambiar rápidamente todo nuestro estilo de vida o cambiar, incorporar muchas cosas para sentirnos mejor, pero todos los días podríamos empezar de eso, por cada pequeña cosa, pequeña, grande cosa, para poder cambiar nuestra vida. Hoy lo que vamos a hacer en este webinar es recorrer un día y vamos a brindar algunos hábitos que pueden ayudarnos a sentirnos mejor. Vamos a ver cómo podemos cambiar nuestro nivel de decisión y cómo cada una de estas cosas que las vamos a elegir pueden fortalecer nuestro estado físico, emocional y social. Existen hábitos que llevan mejoras en cadena, ¿no? Que eso también es importante. Por ejemplo, si yo tengo problemas de sueño y empiezo a hacer ejercicio y empiezo a comer mejor, bueno, el hacer ejercicio y comer mejor me va a permitir dormir bien. Entonces siempre los hábitos no están separados ni están aislados, sino que nosotros podemos tener hábitos en cadena e ir cambiando poco a poco, ¿no? Por ejemplo, el aprender a conversar con mi familia, aprender a cenar en familia, no solamente me va a permitir una excelente digestión y aprovechar al máximo los alimentos, sino también que va a reforzar lazos con nuestro entorno inmediato, como son nuestros hijos, nuestros padres, nuestra familia. Eduardo, seguimos. Muy bien. Queremos que al final de este recorrido cada uno de ustedes pueda reconocer qué hábitos practica y cuáles podrían empezar a incorporar desde de repente este momento. Porque construir bienestar no se trata de cambiarlo todo de golpe, sino de dar pasos pequeños pero firmes hacia una vida más equilibrada.
recordemos que un hábito es un comportamiento o un pensamiento también, que se repite con frecuencia hasta que se vuelve una acción automática. Como ya se mencionó aquí, ¿no? De repente nos acostumbramos a un ritmo y con el pasar del tiempo de repente ya no tienes, te empiezas a adaptar un poco porque se vuelve costumbre. De repente podría ser cosas positivas o cosas negativas, ¿no? Pero no, empieza a volverse todo automático, ¿no? Recordemos que eh, bueno, estos comportamientos se aprenden a través de la práctica y se integran en la vida diaria, pudiendo ser tanto positivos, como ya había mencionado, ¿no? Que se llamarían hábitos saludables, como negativos o también llamados vicios. Claro. Y es importante entender, porque siempre hablamos de hábitos, ¿no? Hábitos, hábitos, y sin embargo no sabemos de qué estamos hablando. O sea, el hábito es algo que se crea, es un comportamiento o un pensamiento, como dijo Eduardo, que se repite. Inclusive algunos especialistas dicen que si yo repito la misma conducta durante 21 días, he creado un hábito. Inclusive el sueño es un hábito, el dormir bien es un hábito. Hay muchos aprendizajes que pasan por el hábito, la forma de leer, la forma de estudiar, la forma de hacer alguna actividad, son hábitos. Por ejemplo, hay mucha gente que llega al trabajo y se sienta mal, no se sienta bien en la silla y después está con dolor de espalda. Entonces son hábitos. Yo quiero recordar aquí los tipos de hábitos, ¿no? Nosotros tenemos 5 tipos de hábitos. Hay varias clasificaciones que podemos tener, pero aquí hemos preferido tener 5 tipos de hábitos. Por ejemplo, los hábitos físicos. Los hábitos físicos son las rutinas y prácticas que afectan directamente a la salud y bienestar del cuerpo. Por ejemplo, hacer ejercicio regularmente. No cada semana, cada 2 semanas, hacer ejercicio. También lavarse las manos. Mucha gente acostumbra a venir de la calle y lavarse la mano. Es un hábito. Lavarse las manos antes de comer, lavarse los dientes, cambiarse de ropa, por ejemplo, quitarse los zapatos cuando entra en la casa. Son hábitos físicos que vamos teniendo y ponte a pensar cuántos hábitos físicos tienes tú, ¿no? También tenemos los hábitos sociales. Por ejemplo, ¿qué son los hábitos sociales? Son las costumbres y patrones de comportamiento relacionados con la interacción con otras personas y la convivencia. Por ejemplo, saludar. Hay mucha gente que pasa y no saluda. Decir gracias, permiso, todas esas normas de convivencia son hábitos. ¿Cuántos hábitos manejas tú en este aspecto? Tenemos también los hábitos afectivos, que tienen que ver con las formas recurrentes de manejar, expresar y relacionarse con las propias emociones y con los de los demás. Estos hábitos contribuyen a la inteligencia emocional. Por ejemplo, practicar la gratitud, la oración, validar los sentimientos de los demás, darte un tiempo para estar a solas contigo. Los hábitos morales, esos son que a veces ya se están dejando de lado también, ¿no? Que tiene que ver que son las costumbres que reflejan la adhesión a un conjunto de valores éticos. Por ejemplo, decir la verdad. Por ejemplo, devolver un objeto prestado. Por ejemplo, devolver dinero prestado, trabajar sin una supervisión, respetar las normas de convivencia. Son hábitos morales. También tenemos hábitos intelectuales, como son aquellas cosas que tienen que ver con el desarrollo de mi pensamiento crítico. Por ejemplo, leer. De repente yo tengo mis 15 minutos de lectura, mis 15 minutos para ver un programa cultural, todas aquellas cosas que me van a fortalecer para escuchar. Muchas veces estamos haciendo 2 cosas a la vez. Estamos escuchando algo que nos interesa, pero ya hemos creado el hábito de estar haciendo una segunda cosa sin prestar atención. Entonces, todos estos hábitos no solamente es comer bien, como lo vamos a ver en un ratito, sino que tenemos que ver qué tipos de hábitos estoy fortaleciendo. Y ahí viene esta parte tan importante como es el aspecto de qué tipo de hábito es el que yo estoy creando.
Muy bien, muchas gracias, Mónica. También aquí estamos leyendo un comentario que dice, ¿no? Dialogar con la familia es muy bueno, ya que se va, y este hábito se ha perdido hoy en día, ¿no? Y justamente esto se puede enganchar o se puede ajustar un poco a lo que tú has mencionado, ¿no? Sobre los hábitos, los 5 tipos, ¿no? De físicos, afectivos, sociales, morales, intelectuales, ¿no? Qué bonito sería si es que desde muy pequeños acostumbramos a los hijos a hacer ejercicios con ellos, jugar fútbol, jugar vóley, ¿no? Abrazarlos, también a enseñarles o intentar conversar con ellos sobre cómo socializar cuando son niños pequeños, ¿no? O de repente mencionarle el por qué es adecuado hacer esto, por qué no es adecuado hacer esto cuando algo se relaciona con el moral. O de repente también enseñarles algo de su colegio, pero con afecto, con cariño, ¿no? Es algo que naturalmente va a generar una consecuencia muy grande. El estudiante, mejor dicho, el hijo, cuando sea mayor, va a agradecer esto infinitamente a sus padres, ¿no? Ahora vamos a recorrer un día completo en momentos distintos, como al despertar, por la mañana, al almorzar, y vamos a ver acciones que ustedes pueden incorporar como hábitos en su día a día. Excelente. Vamos a empezar con el despertar, ¿no? Muchas veces nos levantamos. El todo, yo siempre pienso que como empiezas el día, es como va a transcurrir todo lo demás. Depende cómo te levantes. Para esto, uno de los problemas mayores que tienen las personas es que hoy en día llegamos tarde a donde nos tenemos que ir. Pero, ¿qué pasa si tienes el hábito, por ejemplo, de arreglar tu ropa el día anterior? ¿Cuántas veces nosotros en la mañanita estamos arreglando la mochila, la ropa, planchando? ¿Qué tal si ponemos como hábito, por ejemplo, tener todo listo, así como está en la figura, todo listo el día anterior? Nuestra mochila, nuestras herramientas de trabajo para el día siguiente, la ropa más o menos que te vas a poner completamente arreglada, todo el orden. Al levantarme, también el levantarse es importante cuando nosotros nos levantamos y decimos si es lindo el día o no. La gratitud, agradecer por un día más de vida. Recuerda que el agradecimiento, el agradecer todos los días, el levantarte de buen humor, son hábitos. Pero a veces nos levantamos renegando o nos levantamos, ay, el día es jueves, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Entonces aprende a levantarte bien a pesar de las circunstancias. Es importante la gratitud, es importante cómo tú vas a enfrentar estos 86.400 segundos que vas a tener en el día, cómo vas a empezar. Es muy importante saber cómo voy a empezar. Empezar a decir, ok, todas las cosas positivas que tú tienes. ¿Por qué? Porque cuando tú agradeces, vas a disminuir. Entonces, de verdad que te va a ir muy bien. Bien, ¿no? Bien, ahora sí estamos retomando otra vez. Bien, y para continuar con el diálogo, ¿no? Justamente el despertar es un momento especial porque el cuerpo está saliendo del descanso y necesita activarse. Iniciar con actividad física, aunque ya sea ligera, ¿no? No solo despierta los músculos, también despierta la mente. Nos ayuda a mejorar el estado de ánimo, a regular la energía y a empezar el día con más claridad. Muchas veces pensamos que para cuidarnos físicamente eh, se necesitan largas sesiones, pero lo importante no es tanto la duración, sino también la constancia. Se recomienda que cada persona realice por lo menos 10 a 20 minutos diarios de movimiento donde involucre todo el cuerpo, como estiramientos, caminatas o ejercicios con el propio cuerpo.
Sin embargo, eh, lo ideal, cuando las condiciones lo permiten, es acercarse a los 45 minutos al día, porque en este tiempo se logra un mayor beneficio cardiovascular, se regula mejor el estado de ánimo y se obtiene una sensación más prolongada de bienestar durante la jornada. Hay investigaciones que incluso mencionan que una persona puede tender a mejorar su rendimiento académico, mejorar su bienestar, ¿no? Eso hace que tenga más energía, empieza uno a proyectar más cosas en su vida, desea tener más metas solamente por el hecho de hacer ejercicio. Claro que eso aumenta la probabilidad, ¿no? Si no tienes este hábito, puedes empezar con algunos minutos en la mañana, ¿no? Puedes hacer de repente ejercicios, estiramientos, etcétera. Gracias, Eduardo. Acá estoy leyendo, es bonita esta interacción con las personas que están escuchando atentamente y dice que, claro, que cada vez se han perdido los hábitos de saludar, como nos dice Lip, ¿no? Se ha perdido, sí, cada vez se escuchan menos saludos. Y Ana nos pregunta, ¿cuánto tiempo se debe repetir una conducta para que se convierta en un hábito? Hay, hay estudios científicos que dicen que son 21 días, ¿no? Y tiene toda una connotación de por qué son 21 días. Entonces, puede ser, pero hay otras que dice que tiene que ver con la intensidad de los hábitos y justamente con lo que acaba de decir Eduardo, que es tan importante en cuanto al ejercicio, ¿no? A veces las personas no hacen ejercicio y quieren implementar este hábito y empiezan, ya, mañana voy a salir a correr 1 hora y pues te duele todo. Entonces, claro, todo lo que no nos gusta lo repelemos, todo lo que nos gusta lo repetimos. Entonces, también para crear hábitos hay que tener una forma específica, es empezar poco a poco. Yo siempre recomiendo empezar con unos minutos para poder establecer esta conducta y poco a poco irle gustando a la persona. Y también tiene que ver con qué tipo de ejercicio es el que haces. No porque todo el mundo corre, tú tienes que correr, o no porque todo el mundo juega fútbol, tú tienes que jugar fútbol. Entonces tienes que encontrar qué es lo que te gusta. Lo importante es el movimiento que debes tener en tu cuerpo, ¿no? Em, También es importante la alimentación. La alimentación es como, ¿qué es lo que yo como? Y fuera más allá, recuerda que los hábitos no solamente son físicos, sino que hay una serie de hábitos que tenemos que ver. Entonces, si yo recuerdo, si yo regreso al cuadrito que teníamos de los hábitos sociales, morales, tal, entonces la alimentación es muy importante, ¿no? Muy importante desde qué comes, cómo comes. Si yo voy a comer algo riquísimo en la mañana y voy a estar mirando las noticias, pues ese hábito no es bueno porque no estoy logrando que lo que yo quiero comer o lo que yo voy a comer sea completamente saludable. Ese es un mal hábito. Yo debo comer de repente con alguien, con mi hijo, con mi pareja, con un familiar, y si no, de repente en una actividad relajada. No tanto si es saludable o no es saludable, sino más bien algo, es toda una escena. Entonces, si yo puedo comer de repente leyendo un buen libro o escuchando de repente un buen podcast o de repente estoy solo, sino conversando, pero no jamás escuchando o viendo noticias que lo único que hacen es atemorizarme. Pero hoy en día hemos creado ese hábito que cuando nos sentamos a comer, inclusive lo vemos en los sitios donde venden menú, que siempre hay un televisor prendido donde están las noticias. Este es un pésimo hábito porque yo no puedo hacer algo que me da relax como es comer bien y ponerme ansioso. Entonces quítate ese hábito y más aún si estás con tus hijos. Aprovecha a conversar, a crear estos hábitos afectivos tan importantes. Y también a comer bien. ¿Qué debería incluir un buen desayuno? No necesariamente tiene que ser costoso ni complicado, pero muchas veces no comemos proteínas, por ejemplo. ¿No? En la mañana, huevos revueltos, también podría ser un aceite natural como la palta. El pan es importante, las frutas, el yogur. ¿Qué pasa?
recordemos que nuestra alimentación también influye en la parte socioemocional. Si yo como demasiadas azúcares, demasiados carbohidratos, pues a las 11 de la mañana voy a estar completamente con sueño, pesada, etcétera. Entonces es muy importante en la alimentación establecer un espacio para que diferentes hábitos se vayan creando. Conversa, con un desayuno equilibrado, en un tiempo no apresurado, prográmate, organízate para que lo puedas trabajar adecuadamente. Bien, por eso justamente que cada mañana es una oportunidad para empezar bien, ¿no? No hablamos de grandes recetas, sino de lecciones simples y conscientes que repetidas cada día terminan marcando la diferencia entre nuestro bienestar y en nuestro rendimiento de repente educativo, laboral y personal. A ver, hay algunas preguntas aquí. Eh, ¿Cuál es el hábito saludable más fácil de comenzar hoy? Incluso si tengo poco tiempo. ¿Cómo podemos mantener la motivación cuando sentimos que no avanzamos o nos cuesta sostener un hábito? ¿Qué señales nos indica que un hábito está mejorando realmente nuestro bienestar? A ver, para eso, a ver, Mónica, si me permites, vamos a comentar. A ver, ¿cuál es el hábito más fácil? Bueno, va a depender mucho, ¿no? Va a depender mucho de qué cosa se podría hacer, pero uno de ellos podría ser hacer de repente un ejercicio físico moviendo todo el cuerpo por 10 minutos, o de repente salir a correr, o salir con bicicleta, pero eso sí, tendría que ser disciplinado, diario, ¿no? Por lo menos 10 minutos para empezar, ¿no? De alguna manera eso va a dar energía y eso va a ayudar en la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos mantener la motivación? Uno de ellos es, de repente, haciendo ejercicio. Pero esta segunda pregunta, ¿cómo podemos mantener la motivación cuando sentimos que no avanzamos o nos cuesta sostener un nuevo hábito, ¿no? Eh, Algunos autores mencionan que para, por ejemplo, hacer un hábito, ya sea ejercicio físico, es adecuado si esto se hace de manera social. Si es que, por ejemplo, encuentras un grupo con el cual hacer ejercicios físicos, ¿no? Entonces, de repente, tienes algún grupo cercano eh, con el que puedas hacer ciclismo, por ejemplo, ¿no? O de repente alguien que hagan caminatas de viajes cercanos, de no más de una hora, ellos pueden hacer que puedas habituarte regularmente a esta conducta, ¿no? ¿Y qué señales nos indican que un hábito está mejorando nuestro bienestar? De repente ustedes mismos los pueden sentir, ¿no? De repente pueden sentir de que están teniendo más energías, de repente sienten que están dialogando con sus compañeros de trabajo, con amigos de una manera más optimista, ¿no? O de repente estoy dándome cuenta que ahora duermo más horas y despierto con mayor vitalidad. ¿Qué dices tú, Mónica? Claro, Eduardo, aquí hay algo que yo siempre recuerdo y es un pensamiento o una frase que a mí me guía toda la vida, eh, sobre todo en hábitos que yo tengo. Yo siempre digo, cuando la motivación falla, que persista la disciplina. Porque justamente cuando nosotros tenemos hábitos y los hacemos siempre, se convierte en una disciplina. Y efectivamente, las personas, inclusive los deportistas, hay días que se levantan y no tienen ganas de salir, pero tienen disciplina. Entonces, cuando las personas van trabajando con sus hábitos, pues definitivamente se convierte en una disciplina, en un hábito sostenido. Entonces, ante la pregunta que dice, ¿cómo podemos mantener la motivación? Porque siempre tenemos que apuntar a nuestras metas. Siempre tenemos que tener delante de nosotros las metas que queremos llegar. Si yo quiero, por ejemplo, ser una persona saludable físicamente, mi meta es hacer ejercicios. Esa es mi meta, ser saludable. ¿Y qué tengo que hacer? Hacer ejercicios. Entonces, sí, habrán días que yo diga, ay, qué flojera, pero está mi meta. Y también la flexibilidad. Ok, hoy día de repente no lo hago, pero mañana sí. Entonces, los hábitos son importantes porque van a ser nuestros parámetros. El problema es que muchas veces tenemos hábitos eh, muy impuestos que son como normas y no tanto que nosotros queremos hacer. Entonces, es muy, muy importante, por ejemplo, en la mañana.
todas las cosas que nosotros tenemos pendiente, estos hábitos afectivos tan bonitos. En la mañana es un momento bonito como para socializar, conversar con nuestros hijos, no hacer la mañana un tema increíble. A veces los chicos llegan al colegio estresados, ansiosos, nosotros también. Y claro, comiste, sí, comiste bien también, te levantaste temprano, hiciste todo, pero no trabajamos este aspecto afectivo que tenemos que trabajar adecuadamente. Hablar bien, dar las gracias, saludar, decir un te amo a nuestros hijos, abrazarnos, darles la bendición. Son hábitos afectivos también. Y eso muchas veces van a ser mejor refuerzo que los hábitos físicos de repente. Entonces, practica a partir de ahora en las mañanas hábitos afectivos para poder conversar, para poder tener una muy buena relación con tu familia, que es la que más importante, lo que más importante debería ser. Muy bien, avanzamos, Eduardo, no se nos gana el A ver, tiempo. algo rápido. A ver, aquí hay un comentario más, ¿no? También se puede asociar el hábito con algunas cosas que te motiven, ¿no? Como pasear a tu mascota, ¿no? En este caso uno también podría ayudarse con algunos motivadores, ¿no? Como pasear a la mascota, salir con amigos y también podría ser algo de repente como decirnos frases positivas por la mañana, ¿no? Que tengan que ver con el hábito que quiero ganar. A ver, siguiente punto, ¿no? Una vez que ya se terminó el desayuno, ahora uno va al centro de labores, ¿no? Cuando vamos a trabajar, debemos considerar de repente eh, caminar lo más posible, no solamente ir directamente en bus o en carro, ¿no? A donde uno tiene que ir, sino también intentar caminar para que pueda digamos, el cuerpo físico se puede ir adaptando al movimiento y a la actividad. También se puede evitar estar mucho tiempo en el celular, ¿no? De repente utilizar algunas pausas, empezar a caminar de una manera más consciente, ¿no? Y estar presente de repente como una sensación del estar aquí y ahora mismo. Más allá de las tareas que realicemos, ¿no? Hay tres aspectos que influyen directamente en nuestro bienestar: las relaciones interpersonales, la ergonomía, como mencionó mi compañera Mónica, y también las pausas activas. Empecemos por relacionarnos, ¿no? También por relacionarnos socialmente. A veces no lo pensamos, pero los vínculos que tenemos de repente en el trabajo, con nuestros compañeros o con nuestros compañeros de aula, también podría ser, colegas o amistades en la escuela, influyen en nuestra salud, tanto como la alimentación o el descanso. Una conversación de apoyo, un gesto de amabilidad o el simple hecho de sentirnos escuchados reduce el estrés y fortalece nuestra resiliencia. Está demostrado que el apoyo social de calidad disminuye la presión arterial, regula también el cortisol y mejora el estado de ánimo. Una palabra hostil, por el contrario, puede desgastarnos más que una jornada de trabajo larga, mientras que un gesto de empatía puede recargarnos la energía. En el fondo, las amistades que cuidan son también un hábito saludable. Ujú. Aquí nos pregunta Jim, dice, ¿cómo podemos acompañar a nuestros estudiantes o colegas en el desarrollo de hábitos sin imponer ni juzgar? Bueno, ese sería todo un tema para otro webinar. Lo importante es que podemos nosotros también dar con el ejemplo, ¿no? Si yo me levanto a mis estudiantes cuando ellos llegan, por ejemplo, y los recibo saludándolos, diciéndoles que se laven las manos, pidiéndole que traigan sus cuadernos arreglados, que se sienten bien en la silla, de repente que pidan permiso, pero lo voy haciendo con mi conducta, pues voy creando hábitos. ¿Cuántas cosas creo que nosotros recordamos de nuestros maestros del colegio? Yo recuerdo mucho una frase que decía mi maestro que decía, todo lo que merece hacerse bien. Y eso hasta el día de hoy me guía, porque era un hábito y cada vez que a veces digo, ay, lo voy a hacer así, no, no, todo lo que merece hacerse bien. Entonces, poco a poco, como maestros, vamos inculcando algunos hábitos en nuestros estudiantes, pero nosotros tenemos que tenerlos. Yo no le puedo decir a mi estudiante, tienes que saludar cuando yo no saludo. Tienes que estar sonriendo cuando yo tengo una cara de palo. O tienes que lavarte las manos cuando yo estoy con mis manos sucias. Entonces, poco a poco puedo ir guiando. Muy bien.
También es importante en nuestro centro de trabajo cuidar nuestra ergonomía. A veces nos sentamos así, todos chorreados o chuecos, ¿no? O tenemos un espacio. Es importante la postura correcta, la espalda recta, los hombros relajados, que nosotros tengamos nuestro mobiliario adaptado a nosotros, el espacio, tenemos que también la forma que caminamos, el tipo, todo eso es nuestra ergonomía y son hábitos. A veces estamos muy tensos y llegamos a casa con un dolor de cuello increíble y es porque nos hemos sentado mal. También podemos estar frente a un escritorio todo el día, 4, 5, 6 horas y no pararnos. Entonces, es importante también tener el hábito de las pausas, de pararte, de caminar un poquito, ¿no? De ir viendo, ajustar la mesa a ti. Entonces, eso se llama ergonomía y tenemos que ver también ese tipo de hábito que es tan importante. Bien. Claro, ¿no? Algo que también se puede, a ver, algo que también se puede mencionar es que, digamos, para poder establecer esto en clase, podríamos hacer conscientes al estudiante, ¿no? Conscientes al estudiante también para que él mismo reconozca cuál es el bienestar que le causa. Hacerle preguntas. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Te sientes mejor? ¿No? Y a la vez preguntarle, ¿cuándo es que estos hábitos los puede hacer? ¿En qué días? ¿No? Bien, y también hablando un poco sobre la ergonomía, Mónica, de los dolores de cuello, ¿no? No solamente también esto afecta al cuerpo, también repercute en la mente, ¿no? El malestar físico disminuye la concentración, la paciencia, ¿no? Y hasta puede hacernos sentir irritados. En cambio, una postura correcta, con la espalda recta, los pies apoyados y la pantalla a la altura de repente de los ojos, favorece tanto la salud física como el rendimiento académico también y laboral. Sí, efectivamente es importantísimo lo que tú dices, sobre todo este tema, ¿no? De la parte del cuerpo, de la economía, lo que hemos conversado. Y bueno, en resumen, vamos a avanzar un poquito. En resumen, al llegar a la escuela o al trabajo, no solamente estamos para cumplir las tareas, sino que tenemos aquí también la oportunidad de cuidar nuestras relaciones. Recuerden los hábitos sociales, ¿no? Llevarnos bien con nuestros compañeros. Llevarnos bien no significa que me tiene que caer bien, significa que tengo que tener normas de convivencia para poder agradecer, saludar, llevarme bien, tener un buen tono de voz. Tenemos la oportunidad de cuidar nuestras relaciones, de cuidar nuestro cuerpo también en la ergonomía, de regalarnos pequeños espacios para nosotros mismos y vamos a tener un aspecto saludable, pero hay que crear los hábitos. No es cuando me acuerde, sino que de repente, por ejemplo, cuando estamos implementando algunas conductas, es muy buena las alarmas, poner alarmas, ¿no? Inclusive alarmas para pararme, alarmas para de repente salir un ratito, para conversar con alguien, hasta que poco a poco voy implantando mi hábito. Muy bien, seguimos. Ahora nos vamos al almuerzo, ¿no? Al mediodía, Eduardo. Vamos avanzando con todo lo que son. El almuerzo también es muy importante. Como dijimos, existen varios tipos de hábitos. Por ejemplo, vamos a recordar los hábitos físicos. Cuando estamos en el almuerzo, muchas veces comemos rapidísimo. Es importante comer sentado adecuadamente, crear el hábito de sentarnos. Y no para decir que somos expertos en comer, sino que nuestro cuerpo se debilita, ¿no? También en un ambiente adecuado. Muchas veces comemos, como les decíamos, mirando la pantalla o parados o corriendo o rápido, que ni siquiera nos satisface la comida porque no la estamos sintiendo. Entonces es importante crear hábitos físicos, aunque sea un momento para nosotros. Los hábitos afectivos también son importantes, la empatía, la solidaridad, conversar con los demás, los hábitos sociales, tener el contacto con las personas,
poder compartir un almuerzo adecuadamente, ¿no? También tenemos los hábitos, por ejemplo, muy importantes que son el tener una relación, el poder conversar. Muchas veces perdemos eso en la parte del almuerzo, por ejemplo, con la familia, con los amigos. Todos estamos con el celular, cada uno metido en su vida y no logramos avanzar. Muy bien, seguimos, Eduardo. Muy bien. Algo que había comentado una persona en el chat es que muchos docentes tienen afecciones óseas y musculares, ¿no? Otro de los hábitos también podría ser ir al médico regularmente, ¿no? Hay personas que suelen dejar de lado su propia salud física, entonces no suelen ir o suelen minimizar eso. Entonces, otro de los hábitos es así también. Bueno, continuando, una manera sencilla de saber si nuestra alimentación no está siendo saludable es observar cómo nos sentimos después de comer. Si constantemente quedamos demasiado llenos, con sueño o sin ganas de continuar con nuestras labores, probablemente hemos abusado de frituras, azúcares o comidas muy procesadas. Lo saludable debería ser tener saciedad y energía, más no cansancio. Recuerda cambiar, recuerda caminar, hacer estiramientos o respiraciones activas después de almorzar y antes de empezar. Eh, Al atardecer, ahora ya de repente son las 6 de la tarde, ¿no? Regularmente elaboramos, quizás hasta esa hora, y vamos a casa. Ya en casa nos esperan muchas cosas por hacer, ¿no? Y probablemente sea en este espacio donde menos hábitos saludables tenemos. Una de las dolencias que más escuchamos es la dificultad para conciliar el sueño. Así que, sea cual sea tu rutina, vamos a darte algunas pautas para que puedas tener hábitos que te ayuden, ¿no? En primer lugar, podría ser una desconexión digital, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿para qué sirve una cama? Naturalmente es para dormir, ¿no? No es un asiento para sacar el celular, la tablet, la computadora. Entonces, la cama sirve para dormir. Entonces, si tú te acostumbras a que no sea de esa manera, no te va a dar sueño. Bien, entonces tiene que haber una desconexión digital, ¿no? También tienes que, de repente, antes de dormir, compartir con tu familia. Ordenar también la casa, ¿no? Hacer cosas, digamos, o sea, hacer cosas diferentes a las que haces todo el día. También podrías ordenar tu cuarto, tu habitación, ¿no? También tener un hábito de lectura, de repente los fines de semana o en el mismo atardecer, una lectura muy ligera y llegue, digamos, a relajarte un poco. Y luego también podría hacer algo relacionado a la planificación del día siguiente, ¿no? ¿Qué cosas tengo que alistarme para el día siguiente? ¿Qué cosas tengo que ordenar para que no se me pueda olvidar nada al día siguiente? ¿No? Y pueda tener todo listo y pueda tener todo mi día continuo el día del día siguiente, ¿no? Y también otro punto importante es no cenar demasiado tarde. Se dice algunas veces que tiene que ser 2 horas antes de dormir o más. Mónica. Claro, definitivamente esas pautas que estás diciendo son básicas. A veces la gente nos pregunta, ¿qué hago para dormir bien? De verdad, casi creo que el 80% de los estudiantes que nosotros eh, atendemos en la estrategia Educación Te Escucha, los docentes que también trabajamos en las atenciones socioemocionales grupales y las familias, dicen que uno de los mayores problemas que tienen es el sueño. Y es que uno cree que va a dormir porque tiene sueño, pero no es así, porque muchas veces nos podemos quedar dormidos, pero nos levantamos en la noche. ¿Y qué hacemos? Revisamos el celular. Entonces, el sueño no solamente es reparador, es importante para que nuestro cuerpo pueda funcionar bien, nuestro cuerpo, nuestra mente, todo pueda funcionar bien. Si tú no duermes bien, te levantas de mal humor, te levantas desmotivado, muchas veces triste. Entonces, es importante todas las pautas que ha dicho Eduardo hace un momento. ¿Quieres dormir bien? Haznos caso y créate el hábito.
una hora antes de dormir. Yo sé que lo que te estamos pidiendo es casi imposible, pero depende si quieres dormir bien. Una hora antes, desconéctate del celular, desconéctate de la pantalla. Trata de realizar algunas actividades que puedan relajarte. Por ejemplo, el mindfulness. El mindfulness o estas pueden ser unas respiraciones, pueden ser una relajación. Hay muchas aplicaciones en los celulares que puedes bajar y puedes escuchar. Ahora, de repente, donde estás no tienes una muy buena cobertura de internet, pues trata de descansar, pensar en cosas bonitas, recordar aspectos bonitos que hayas tenido. Trata de contar tus respiraciones, ¿no? Hay un montón de formas, pero lo más importante es desconectarte. ¿Por qué? Porque tu cerebro es como un ventilador. Si tú lo apagas en ese momento, el ventilador no se apaga en el momento, todavía queda moviéndose. Igual pasa con nuestro cerebro. También el comer 3 horas antes de dormir, el conversar con nuestra familia, el de repente leer, claro, leer algo que te pueda gustar, que te pueda llamar la atención. Entonces, es importante tener el hábito del sueño. Hay algunas formas para crear el hábito del sueño que nos encantaría comentarte en este momento, pero no nos da el tiempo. Sin embargo, puedes acudir a algunos textos que te van a ayudar. El sueño es un hábito. Entonces, vámonos con el resumen de hábitos saludables, Eduardo, que nos queda poco tiempo. Muy bien, Mónica. También invitamos a los participantes a que puedan hacer sus preguntas y lo intentaremos responder en la brevedad posible, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es la respiración activa, no? Naturalmente, la respiración activa es, es una respiración voluntaria, es decir, yo mismo tomo conciencia de que estoy respirando y lo hago en un ritmo específico, ¿no? Así es. 4 segundos de repente de inhalación o 5 segundos y luego exhalación igual, ¿no? Bien, entonces continuando, ¿no? Hemos recorrido juntos un día equilibrado y con ello 6 hábitos saludables que podemos practicar. Empezar con ejercicio físico al despertar, tener un desayuno nutritivo, cuidar nuestras relaciones y la ergonomía en el trabajo o la escuela también. Mantener un almuerzo balanceado, aprovechar el tiempo libre con actividad que realmente nos nutran y finalmente desconectarnos digitalmente para asegurar un sueño reparador. Así es. También es importante recalcar que nosotros podemos hacer muchas cosas, comer bien, salir a hacer deporte, pero lo más importante y hoy que nos falta en nuestro país es crear hábitos afectivos, hábitos sociales, donde tengamos empatía, buscar por los demás, preocuparnos por los demás, agradecer lo que tenemos. Siempre que tengamos una situación difícil, de cuenta que hay personas que tienen una condición por debajo de la que tenemos nosotros. Agradecer. Tenemos que tratar de crear estos hábitos afectivos en nuestra familia. Deja tu celular, conversa con tus hijos, preocúpate por ellos, preocúpate por la gente que trabaja contigo, date un espacio para respirar, para desconectarte de los demás. ¿Ok? Bueno, nosotros somos una estrategia que se llama Educación Te Escucha, que brindamos soporte socioemocional, atención socioemocional como una herramienta de tutoría a los estudiantes, a los docentes y a los padres de familia. Aquí les vamos a dejar nuestros números si usted está interesado en contactarnos para que podamos trabajar con su institución educativa, con la UGEL. Estamos llanos a poder trabajar durante todo el año. Ahí tiene los teléfonos donde se puede comunicar. También tenemos el proyecto de vida y la orientación vocacional para los chicos de quinto de secundaria. Somos una estrategia completamente completa. Eduardo, para decirnos. Muy bien, queremos agradecerles de corazón por habernos acompañado en este espacio, ¿no? Ha sido un gusto compartir con ustedes estas ideas y reflexiones sobre hábitos saludables para nuestro bienestar. Y les animamos a seguir cuidándose cada día con pequeños pasos que marquen una gran diferencia en su vida personal, familiar y también profesional. Ujú. Eh, Aquí Odalis Flores nos pregunta cómo ayudar a una pequeña de 3 años que todavía llora en aula.
Odalis, como para no hacer solamente la respuesta, porque de repente tiene que involucrar otros aspectos, le invito a poner su teléfono o a comunicarse con nosotros, con Eduardo y conmigo, para poder conversar con usted con un detenimiento y poder ayudarla. De mi parte también, muchísimas gracias por su participación. Les deseamos lo mejor. Todos los días vayan construyendo hábitos, apúntenlos y van a ver que cuando se den cuenta, en un año, cuántas cosas pueden crear y cuántas cosas pueden implementar y se van a sentir mucho mejor. Desde UTOE, desde Educación Te Escucha, les deseamos una excelente tarde y muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.